¿Quieres aprender a enviar correos a grupos de contactos o a grupos masivos o lo que tú quieras? Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. Presta mucha atención y si quieres dejar en oculto a quién se lo envías, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar cómo hacerlo. Obviamente te voy a enseñar a hacerlo dentro de Gmail. Si quieres aprenderlo dentro de Outlook, te lo dejo en el primer comentario para que le eches un vistacico también. Dicho esto, no te entretengo más. Vamos al ordenador. En este caso, como estáis viendo, estoy dentro de mi Gmail y lo que tenemos que hacer es irnos directamente aquí a los puntitos y nos vamos a ir a la sección de contactos, que aparecerá por aquí. Te tiene que aparecer tarde o temprano, así que bueno, le haces clic y se abre una nueva pestañita. Aquí aparecen algunos contactos que tengo con números de teléfono y bueno, por ejemplo en la parte de frecuentes me aparecen con los contactos con los que más intercambio correos electrónicos, por ejemplo mi hermano, mi otra cuenta de Bristol, etc. Para crear un grupo vamos a tener que crear una etiqueta y voy a crear una etiqueta que se va a llamar suscríbete. Aprovecha y suscríbete, me cago en la mar. Nada de prueba, no le voy a llamar suscríbete, le voy a llamar por ejemplo suscriptores, ¿vale? Me la estoy inventando, pero lo voy a llamar suscriptores. Aquí aparece la etiqueta y ya puedes cambiarla, obviamente el color y todo lo que tú desees, ¿vale? Bueno, en fin, esto ya es cuestión de que lo veas. Puedes etiquetar contactos y agregarlos desde aquí, puedes añadir, por ejemplo, desde la lista de contactos y seleccionar los que quieras etiquetar, ¿vale? Vamos a hacerlo en cuestión. Imaginad que queremos agregar un contacto, que por ejemplo, vamos a darle a crear un contacto y puedes poner desde la foto el nombre, el correo electrónico, etc. Vamos a suponer que ya lo has hecho, que has rellenado todo este formulario con los datos del contacto y bueno, ya lo tenemos. Vamos a irnos ahora a agregar uno en cuestión, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Rafael Ruiz Iglesias. Entramos, vemos obviamente el correo electrónico y podemos añadirle etiqueta. Vamos a darle a suscriptores para aplicar que permanezca al grupo de suscriptores y ahora aparecerá aquí. Vamos a agregar unos cuantos más para que veáis un poco en qué consiste. Y como veis, bueno, vamos a agregar otras, como por ejemplo Miguel Ruiz Iglesias. Vamos a darle aquí a los tres puntitos. Le añadimos a suscriptores, ¿vale? Perfecto, ya está añadido. Vamos a añadir alguno más, como por ejemplo José. Vamos a añadirle aquí. Vamos a darle a José a suscriptores. De hecho, si volvemos a suscriptores, deberían ir apareciendo poco a poco, ¿vale? Aquí está ya Miguel. Y como veis, bueno, ya tengo tres. Es cuestión de que tú lo vayas editando en función de hacerlo, pues eso, como tú quieres, ¿vale? Vámonos a Gmail, vamos a actualizarlo. Para eso vamos a darle a Enter. Vamos a darle a Enter aquí y vamos a darle ahora a redactar. En el para vamos a poner ahora suscriptores y veis que nos aparecen 3 miembros, pues ahora se seleccionan automáticamente. Si quieres enviarlo, pues pones un asunto, como por ejemplo, dale like y le das a enviar. Obviamente se habrá enviado a todos los contactos, pero si quieres que permanezca en oculto y que por ejemplo José, Miguel o Rafael no sepan a quién más se los está enviando, mírate este vídeo que te dejo aquí o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.